neurología, ¿ya? Y con eso damos cierre a la jornada del día, ¿ya? El día de mañana vamos a analizar y comentar 2 papers que les voy a compartir que tienen por objetivo hacer un análisis un poquitito más clínico sobre lo que ya hemos visto y comenzar a acercarnos un poco más al quehacer clínico de terapia ocupacional en el área, ¿ya? Tengo la impresión de que puedo estar equivocado también, pero desde mi punto de vista creo que ya estamos un poco más habituados a esta educación remota o a distancia, ¿cierto? Y eso ha significado, entre otras cosas, que los contenidos y el aprendizaje que yo particularmente he tratado de compartir con ustedes en esta área, en definitiva se ha ido dando, ¿ya? Así que, y eso particularmente en relación a las calificaciones obtenidas en esta asignatura, que fueron buenas, ¿ya? Y el reflejo de que de cierta manera se están internalizando los contenidos que yo semana a semana he querido compartir con ustedes, ¿ya? Demos paso, por favor, a los videos. No sé si todos pudieron verlos. ¿Sí? Sí, Yo todos, sí. por favor. Sí, fantástico. Quienes lo hayan visto, por favor, me pueden compartir un like y así puedo saber efectivamente si todos lo vieron. Perfecto, Fernando, bien, bien, bien. ¿Cuántos videos eran, profe? Eran 2. Había uno que hablaba sobre el Guillain-Barré, ¿ya? Y otro que hablaba sobre demencia, ¿ya? Entonces, vamos a, o prefieren, podemos hablar primero del Guillain-Barré, pero ya perfecto. Hay estudiantes que aún no lo ven, entonces les propongo unos 5 minutos para que lo vean, ¿ya? Y después los comentamos, ¿de acuerdo? Primero el del Guillain-Barré, ¿ya? O podemos dar incluso, sí, los 10 minutos y en 10 minutos alcanzamos a ver todo, ¿ya? Entonces, les propongo tomarnos 10 minutitos, ¿ya? Las personas que no han visto los videos los pueden ver ahora, en 10 minutos alcanzamos a ver el del Guillain-Barré y alcanzamos a ver el de demencia, ¿ya? Entonces nos juntamos en 10 minutitos más, ¿ya? Y los comentamos. Pues es importante el análisis que ustedes puedan realizar, ¿ya? ¿Ok? Y yo lo voy a escribir en el chat. Profesor, va a compartir el link en el chat, ¿cierto? De los videos, ¿o no? Está muteado. No lo escucho. Compartí los videos con la delegada. No sé si se lo hizo llegar. Ah, yo quiero pedir si alguien lo puede compartir ahí en el chat porque yo no tuve acceso y no los vi. Ya, me los acaban de enviar, no hay problema. No se preocupen. Gracias. Gracias. Perfecto. Paula ya vio los videos entonces. No sé quién más. Perfecto, gracias. Michelle también los vio. Ya, entonces les propongo que comencemos a comentarlo. No sé si alguien quiere dar su opinión, Yasmin también, gracias. No sé si alguien quiere dar su opinión respecto del video, por ejemplo, partamos por el video de Guillain-Barré. A ver.
un video realizado en Teletón hace un par de años, ya, para explicar un poquitito la enfermedad, ya en términos simples para las personas y para conocer un poco el trabajo que se realiza en términos de rehabilitación, ¿ya? No sé si alguien me quiere contar su impresión al respecto de lo que vio, de lo que le pareció, de lo que le llamó la atención. Nicolás, adelante, ¿nos quieres contar algo? Bueno, no alcancé a escuchar bien, dijo del Guillain-Barré primero, ¿cierto? De la impresión Sí, de Guillain-Barré. sí, del Guillain-Barré, sí. Bueno, yo lo que vi me llamó mucho la atención en cómo una persona por digamos, una afección de un virus puede Ujú, llegar a perder toda su funcionalidad, ujú, digamos, como motora ujú, obviamente en todas las implicancias que eso tiene pues, para la vida cotidiana de la persona. ujú, Lo que sí me sorprende también es que, claro, pues uno si aborda esta enfermedad, obviamente desde el principio, con la fisioterapia ujú, y con todo el tema médico que hay detrás, la persona ujú, se puede recuperar. Y eso me ujú, impresiona bastante. Pero yo ya conocía un poco esta enfermedad de antes, como que la había escuchado, la habíamos visto igual anteriormente. Y nada, me parece que las personas que ayudan a recuperarse a las personas que tienen el síndrome de Guillain-Barré eh, son secas para poder lograr todo eso. Eso son como mis impresiones porque en verdad como que ujú. no podría decir otra cosa. Sí, gracias Nicolás. Ya, la verdad es que Nicolás dice varias cosas importantes. Ya bueno, destacar que la enfermedad de Guillain-Barré es una enfermedad que se está descubriendo recién hace algunos años la fisiopatología y que en realidad siempre está predecedida o en la gran mayoría de los casos por un cuadro infeccioso que puede ser un cuadro respiratorio generalmente, una otitis, una sinusitis, ¿ya? Y hay algunos virus que se han asociado mucho más a la ocurrencia de esta enfermedad, como lo son un virus que se llama Campylobacter, ¿ya? Y el virus del Zika, ¿ya? Entonces, la enfermedad lo que provoca es básicamente lo que dijo el médico oficial en el video, ¿ya? Desde su origen hasta que ya comienza la etapa de recuperación, ¿ya? Nicolás también destacaba primero la importancia de la gente que se dedica a rehabilitar niños, ¿cierto? Porque particularmente se da hablo de niños en términos generales, ya sin distinción de género, ya particularmente se da en la población infantil, infanto-juvenil, ya, y sí se puede recuperar, ya, por lo menos de los casos que yo alcancé a ver y a tratar, la gran mayoría se recuperaba bien, ya, algunos quedaban con algunas secuelas mínimas, ya, pero que en términos prácticos eran absolutamente funcionales, ya. Uh, Ahora, de acuerdo a lo que dice el video, ya, ¿les parece a usted más una enfermedad como de primera motoneurona o una enfermedad de segunda motoneurona? Segunda, Segunda. porque afecta a los Ujú. nervios periféricos. Perfecto, perfecto. Una enfermedad de segunda motoneurona porque afecta a los nervios periféricos y porque además en la sintomatología de la enfermedad aparecen todo lo típico asociado a lesiones de segunda motoneurona. Aparece lo más importante, debilidad muscular, ¿cierto? Que es las Ujú. características de la enfermedad, ¿ya? El virus ataca particularmente las vainas de mielina de los nervios periféricos, ¿cierto? Desde las raíces nerviosas, ¿ya? Y eso provoca que los nervios periféricos no puedan conducir el impulso motor, ¿cierto? Hasta el músculo para provocar el movimiento, ¿ya? Entonces, la enfermedad de Guillain-Barré es el cuadro más, no sé si el más típico, pero el que refleja de manera más característica las lesiones asociadas a segunda motoneurona, ¿ya? Y particularmente se puede recuperar la función con ejercicios de terapia ocupacional, con ejercicios en terapia acuática, como se mostró en el video, con ejercicios kinésicos, ¿ya? Con actividades de juego, ¿ya? Y con todo un sinfín de recursos que
pueden estar disponibles tanto en el centro de rehabilitación como recursos propios que tenga el terapeuta ocupacional o el personal Profe, tratante para la rehabilitación, sí. una consulta, la estimulación, digamos, de las extremidades de la persona o, digamos, de su cuerpo, ¿qué hace en definitiva? ¿Hace que los axones tengan la capacidad de mielinizarse de nuevo? ¿Qué es lo que Sí, genera la recuperación? sí, buena pregunta, ya. La verdad es que, tal como yo decía, la enfermedad se caracteriza por una demilinización progresiva y abrupta de la raíz nerviosa motora, ¿ya? Y comienza primero con debilidad adistal, básicamente en pie, ¿cierto? Y poco a poco comienza a ascender hasta que el niño o niña ya no se puede mover, ¿ya? Y la terapia que se realiza en términos de rehabilitación kinésica o de terapia ocupacional, ya lo que provoca en el fondo es generar actividad muscular, ya que vaya provocando y estimulando la remilinización de los nervios, ¿ya? Entonces, en la medida en que el nervio se vaya nuevamente remilinizando, ya va a comenzar a aparecer la actividad motora voluntaria en los músculos, ¿ya? Ah, ya. Profe, y bueno, primero obviamente hay que matar a la bacteria o al virus que obviamente está afectando a la persona y que esté provocando esto, ¿o no? Uh-huh. Buena pregunta. Desconozco si, bueno, en definitiva sí se va a utilizar una terapia retroviral, ¿ya? Para atacar el virus, pero no te podría decir si el tratamiento consiste en matar el virus, porque los virus son seres inertes, ya que carecen, o sea, y virus son seres que carecen de vida, ¿ya? Entonces, Claro. no sé si la terapia consiste en encapsular al virus, Lo, en apagarlo, lo que estaba viendo yo que hacían transfusiones de plasma, intercambio de plasma y terapia de inmunoglobulina para aliviar los Sí, síntomas. sí, Además de la terapia fisioterapia, de la además de terapia la física. fisioterapia, sí, para mejorar todos los componentes como del aparato circulatorio, para favorecer la respuesta inmunológica, la recuperación de los tejidos. Ya, entonces, se produce una demilinización de la raíz nerviosa, ya, y en definitiva, mientras más lenta sea la evolución para recuperar la movilidad, ya, mayor es la probabilidad de que el niño quede con algunas secuelas, ya. Entonces, lo importante es que el niño recupere la condición motora lo más pronto posible, porque así minimizamos el riesgo de una secuela, ya, y minimizamos el riesgo de que, o sea, y hacemos además que disminuya o a que no aparezca tanto la debilidad muscular y la disminución de la masa muscular, ya que eso a veces es un gran tema, ¿ya? Entonces, cosas tan básicas como, por ejemplo, tomar la cuchara, no lo va a poder hacer, como poder girarse en la cama tampoco, ¿ya? Y uno comienza con ejercicios súper básicos, ¿ya? Utilizamos harto ejercicios de estimulación vestibular para comenzar a generar respuestas de reacciones de tronco, ¿ya? Ejercicios de prevención, ejercicios para extensión de cuello en supino, por ejemplo, ¿ya? Y uno va buscando aquí los contextos de juego más como alegres y dinámicos para los niños, para que se motiven al tratamiento, para que asistan día a día y, por supuesto, a través de eso, lograr generar las respuestas motoras que uno quiere para mejorar su desempeño en actividades de la vida diaria Profe, básica, instrumental y juego, ¿sí? una consulta que me surge es, estas personas, por ejemplo, yo me imagino que necesitan algún tipo de adaptación al momento de ir a sus actividades de la vida diaria, como por ejemplo ir al colegio, qué sé yo, o asistir a clases. ¿Cómo lo hacen ahí en el aula, digamos, para las adaptaciones? ¿Qué tipo de adaptaciones requiere una persona Sí, de buena cualquier pregunta. índole? La verdad es que la adaptación requiere, depende un poco de las necesidades ya y del contexto. Entonces, te cuento un poco de mi experiencia. Cuando me tocó hacer esto, ya, los niños iban como de oyente a las clases, pues, ya iban a las clases, ya que podía ser como media jornada, ya, cuando ya recuperaban cierta condición motora, ya, pero cuando el niño por lo menos ya se puede mantener sentado solo, puede afirmar la cabeza, puede, por ejemplo, levantar las manos, puede, ya está con menos dolor, por ejemplo, podría ir de forma, comienza a ir de forma progresiva,
media mañana, 2 horas, ya, y va como de oyente. Entonces los niños por lo general no escribían, ya, porque se cansaba la mano, le costaba un poco, ya, pero sí iban de oyente, por lo menos ya retomaban un poquitito más el transcurso normal del día a día, ya, y le permitía poder estar con su grupo curso, ¿cierto? Reírse, jugar dentro de todo lo que se puede y comenzar a aprender, pero uno va haciendo esa transición de forma progresiva, ¿ya? Claro. Pero mientras no haya logrado control de cabeza, control de tronco más o menos adecuado, ¿ya? Entonces, así se va haciendo, ¿ya? Profe, Y es que por igual supuesto, sí, le adelante, sí. preguntaba porque en la mañana justo yo estaba transcribiendo una clase de educación diferencial y había una chica que decía que tuvo este síndrome ¿Ya? y en el colegio no le prestaban ningún tipo de ayuda, o sea, había un programa como de integración o de inclusión, pero Uh-huh. como que no le hacían ninguna adaptación de ningún tipo. Como que le prestaban más atención, decía ella, a los compañeros que tenían algún tipo de déficit intelectual o personas que tenían como ese tipo de situación Uh-huh. de discapacidad. Y como que a ella no la pescaban. Sí, o sea, puede ser, lo que tú dices puede ser, ya ahora yo te cuento un poco desde mi experiencia. Claro, Y no todos los casos son iguales, ¿ya? Y uno, la verdad es que uno como profesional tratante, o sea, yo por lo menos he sentido la responsabilidad de vincularme con los colegios donde, por ejemplo, están algunos de los niños que yo trato, y entrego un informe, llamo por teléfono, educo, les dejo mi número de teléfono ante cualquier duda, mi correo electrónico, y de esa manera uno establece comunicación, ¿ya? Porque sí, muchas po, veces en el contexto escolar no se hacen las adecuaciones porque la educadora no está preparada, la educadora no tiene los conocimientos, la educadora no conoce la enfermedad, la educadora desconoce el proceso de rehabilitación, ¿ya? sí. Y también es responsabilidad nuestra como tratantes, ¿cierto? Ponerla en contacto con el equipo escolar para asesorar, para guiar, para orientar, para apoyar, para resolver, ¿ya? Yo me imaginaba que Uh, igual pasaba algo por ahí, pues a mí me preguntaba dónde estaban los profesionales que estaban como a cargo de ese programa de integración, pues porque ¿Ya? decía, es responsabilidad de esas personas Uh-huh. hacer todas las adaptaciones o comunicarse obviamente con el otro Sí, profesional que está concuerdo. tratando. Sí, concuerdo con eso. Entonces, yo creo que en general cada cual debe de responsabilizarse por lo que le toca, ¿ya? En términos laborales, ¿ya? Y Claro. después, si uno lo hace o no lo hace, probablemente uno espera que cada cual haga su propia mea culpa para su propio proceso de crecimiento personal y profesional. ¿De acuerdo? ¿Algo más sobre el caso que les acabo de presentar sobre Guillain-Barré? No sé, yo hablé mucho. No sé, ¿alguien Ok. más tendrá dudas? Es lo más típico a la hora de hablar clínicamente de lesión del sistema nervioso periférico. Hay miopatías que también se van a comportar igual, que son genéticas, que son menos de progresión mucho más lenta ya y que son crónicas ya. La miopatía es un conjunto de familias importantes ya. La distrofia muscular ya, y las enfermedades de la placa neuromuscular, como la más característica es la miastenia gravis, ¿ya? Pero el síndrome de Guillain-Barré nos viene bastante preciso para explicar esto que yo le estaba contando, ¿ya? Demos paso a continuación al video de demencia, ya que la verdad es que estuve revisando varios videos durante estos días para poder determinar qué video era el que íbamos a compartir y analizar el día, ¿ya? Y la verdad es que me gustó este porque primero está relatado en primera persona, ¿ya? Y segundo porque habla de los cuidadores y explica bastante bien lo que significa el asumir el diagnóstico de una enfermedad así, ¿ya? Hoy día es súper simple para la familia y para todos en general colocar en el teléfono, ¿cierto? En un buscador, en Google, el diagnóstico o el nombre de la enfermedad y comienza a aparecer mucha información que muchas veces es real y otras veces no, ¿ya? Pero que de cierta manera las familias tienen acceso a eso, ¿ya? Entonces, hoy día, aparte de que el médico entregue un diagnóstico, el equipo debe estar preparado para orientar, para educar, para desmitificar, ¿ya? Para dar tranquilidad a la familia en las diferentes etapas, ¿ya? Y para nadie es tan fácil asumir o el asumir un evento que signifique, por ejemplo, que se le entregue un diagnóstico sobre una posible enfermedad, ¿ya?
Y en ese sentido la demencia genera mucho temor en la población, tal como decía la doctora Lachevsky en el video que les compartí la semana pasada, ¿ya? Las demencias generan probablemente más temor que, o el Alzheimer particularmente, más temor que el propio cáncer, ¿ya? Porque las personas se imaginan y comienzan a cursar una serie de ideas en su cabeza, ¿ya? Me gustaría que alguien comparta su impresión respecto del video de demencia, por favor, que no sea Nicolás, que ya nos comentó el primero. A mí me impresionó Ujú. que hablaran con coherencia, porque, por ejemplo, creo que en este ramo fue igual que vimos un video sobre una señora que Ujú. que se sospechaba que tenía Alzheimer, todavía no estaba diagnosticado, y ella igual como que se contradecía muchas veces durante el video. Sí, sí, gracias Matías. Ya, la verdad es que en el video las personas que hablaban ah, tenían un lenguaje que era coherente, ¿ya? Entonces, probablemente para hacer este video seleccionaron aquellas personas que tenían una evolución más lenta de la enfermedad, que todavía tenían preservadas aquellas funciones cognitivas, ¿ya? Para que puedan verbalizar de mejor forma lo que significa asumir la enfermedad, ¿ya? Y lo interesante y lo que más me gustó de este video es que en el fondo los propios pacientes refieren lo que ellos sintieron cuando les presentaron el diagnóstico, pues, ¿ya? Y eso es interesante, entonces. Eh, Uno muchas veces, o sea, la verdad es que va a encontrar mucha información en los libros, en los papers, ¿cierto? Qué sé yo, en congresos, en presentaciones, en seminarios, en webinars, ¿ya? Pero ah, en este mundo que es un poco orientado hacia eso, ¿ya? Se, no se valora muchas veces el aporte de la información desde el propio paciente, ¿ya? Y eso es lo que yo además quiero recalcar hoy día, que cada persona vive su propio proceso en términos de rehabilitación, en términos de asumir una enfermedad, en términos del duelo, de las crisis, de la ciclicidad con la que se presentan algunos hitos, ¿cierto? Y eso es algo que no se puede desconocer, entonces si bien las demencias corresponden a un conjunto de patologías de carácter mental, ¿ya? Lo importante es poder entender que a cada persona la va a afectar de manera diferente, ¿ya? Respecto de su ocupación, su interés, su hábito, ¿ya? Y eso es importante poder comprender y rescatar el significado de eso, ¿ya? Cómo poder hacer que las personas tengan una calidad de vida un poco más satisfactoria, ¿ya? Desde nuestra propia mirada, ¿ya? Entonces, esa es la invitación en general con las personas con demencia, ¿ya? Más que generar muchas veces un estrés por mejorar las funciones cognitivas, que en esta enfermedad sabemos y tenemos que entender que no las vamos a mejorar, ¿ya? Ah, pero sí podemos hacer que las personas funcionen mejor con algunas estrategias compensatorias, ¿ya? Y las funciones cognitivas pueden mejorar en algunos casos cuando, por ejemplo, hay un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo que enmascare un poco el funcionamiento de estas funciones, pero cuando hay una demencia pura, pura, ya las funciones cognitivas probablemente sea mucho más difícil poder mejorarlas, ¿ya? No así, por ejemplo, en pacientes que tengan un traumatismo craneoencefálico, pacientes que tengan, por ejemplo, que hayan sido seculados de un tumor secundario, o sea, una cirugía, por ejemplo, de resección de algún tumor cerebral, ¿ya? Ahí cambia un poco el pronóstico, pero en demencia hay que ser extremadamente cuidadosos, ¿ya? En tratar, por ejemplo, de no citar al paciente 10 sesiones para estimular lenguaje, para estimular memoria, para estimular razonamiento, porque eso la verdad que no va a generar ningún resultado como ustedes esperan en términos de impacto sobre la condición, ¿ya? Es mucho más efectivo educar a la familia cómo tratarlo, educar a la familia, darle más tiempo, educar a la familia respecto de los hábitos, educar a la familia respecto de la prevención de accidentes, educar a la familia respecto de tratar de que este paciente cuando ya esté desorientado no se pierda, educar a la familia para que tenga, por ejemplo, una medalla, una pulsera, algo con su nombre, su dirección y un teléfono, ¿ya? Que hoy en día todas las personas con demencia, o sea, día a día en este contexto de pandemia, vemos que se pierden adultos mayores, ¿ya? Y la verdad es que facilitaría mucho más el poder encontrarlos si esas personas estuvieran tal vez con una medalla que facilite
poder establecer contacto cuando se puedan perder. ¿Ya? Entonces, la invitación es un poco para esa, a la hora de plantear un abordaje para estas personas, poder incluir a la familia, que es algo importante. ¿Ya? Entonces, quisiera que alguien más me pueda compartir su impresión respecto del video. Voy a preguntar a una mujer, porque han hablado dos niños. Entonces, Romina Cabrera, ¿está por ahí? Hola, profe, sí. ¿Me Hola, escuchas? Romina. Te escuchamos perfectamente, adelante. Bueno, el video a mí me pareció súper interesante, la verdad. Siento que era un relato en sí de la familia que se ve involucrada cuando hay una persona con Alzheimer, porque en sí la persona con Alzheimer se pierde un poco de lo que pasa en su realidad y los que más se ven perjudicados son sus cuidadores. Entonces siento que, no sé, me pareció muy interesante, muy bonito también, emocionante, porque al final todos se ven involucrados cuando una persona se ve diagnosticada con alguna demencia, patología o enfermedad. Sí, gracias Romina. Romina aporta algo interesante que tiene que ver con el reconocimiento y la labor de los cuidadores. Ya entonces, educar a los cuidadores, entregarles estrategias para el manejo, educar respecto de posibles estrategias para el manejo, por ejemplo, de la agresividad, ya, o de la impulsividad, que eso también hay que hacerlo, que explicar qué puede ocurrir, qué puede pasar ante prevenir algunas conductas como agresivas, físicas especialmente, ya, educar a la educadora respecto de la contención, ya, emocional y verbal, ya, para que en el fondo la familia pueda llevar un proceso lo más llevadero posible, ¿ya? Profe, una consulta. Sí. ¿Esa violencia surge porque las personas obviamente olvidan, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas que están cerca de él como sus cuidadores principales? ¿O por qué surge esa violencia? Yo me imagino que debe ser por eso, ¿no? No, o sea, la verdad es que no, el origen de, más que la violencia, la agresividad, ¿ya? Eso es. La agresividad que estas personas pueden manifestar, la verdad es que puede ser de diferentes orígenes, ¿ya? Piensa que primero hay una pérdida de funciones cognitivas, ya que el control inhibitorio que está dado a nivel frontal se pierde, ¿ya? Entonces va a comenzar a aparecer un lenguaje que la persona, por ejemplo, no era el lenguaje habitual que aparece en el video. La señora decía, aparecía un poco más insolente, más gravatero, ¿ya? Se ponía más agresivo verbalmente, ¿ya? Y eso comienza a aparecer porque se pierde un poquitito el control inhibitorio, especialmente en las demencias más frontales, ¿ya? Pero además hay que pensar que, les pongo un caso, si usted estudia mucho para una prueba, por ejemplo, de neurología y le va mal, ¿ya? O sea, inevitablemente le genera rabia, ansiedad, mucho enojo, ¿cierto? Pero usted tiene control inhibitorio, ¿cierto? Y yo espero que ninguno me va a pegar, me va a acusar a mí de nota, ¿ya? Pero en el fondo, en un adulto mayor, ese control inhibitorio no está, ¿ya? Entonces, yo le invito a que piensen lo que significa no poder reconocer una persona que vive en su propia casa, ¿ya? O no poder acceder a un recuerdo importante que usted quiera hacer. Por ejemplo, uno escucha muchas veces, yo algo importante tenía que hacer hoy día, pero no recuerdo qué. Y pasa la hora, y no lo logro recordar. Y eso genera mucha frustración, ¿ya? Porque significa darse cuenta de una dificultad que uno tiene, ¿ya? Entonces, probablemente esa sea una causa de la agresividad que pueda aparecer, asociado a otras más, por supuesto, ¿ya? O cuando le pasa algo también que dice Rosalind, ¿ya? Entonces, Claro, entiendo, de profe. acuerdo, pero o sea, lo que quiero explicar es que ninguna persona con Alzheimer va a tener conductas agresivas porque quiera, ¿ya? Sino que va a haber una explicación detrás, ¿ya? Y aquí es importante el saber escuchar, entender, ¿ya? El tener oídos y paciencia para escuchar lo que le está pasando a la persona, ¿ya? Y poder, por ejemplo, resignificar todo, apoyarlo, ¿ya? No Claro. sé si hay dificultad para acceder, por ejemplo, a algún recuerdo, ayudarlo a buscar el recuerdo, ¿ya?
y de esa manera poder apoyarlo, pero, o lo mismo, algo tan simple, pues, si de repente pasa que, no sé, se le pierde, por ejemplo, la billetera, el teléfono, poder ayudarlo a buscar la forma de que la encuentre, ¿cierto? De poder bajar la ansiedad, ¿ya? Para que en el fondo comiencen a disminuir un poquitito esta agresividad, pero esa agresividad que puede tener diferentes orígenes, ¿ya? Y generalmente los psiquiatras lo manejan con algunos medicamentos para disminuir un poquito esa ansiedad, agresividad que aparece, y hace que en algunos casos funcionen bastante bien cuando hay un medio ambiente familiar que lo contenga, ¿ok? Muy claro, profe. Gracias. Ya, no, gracias por las preguntas. Ya la verdad es que particularmente un tema de la demencia me resulta interesante, entre otras cosas más, de poder entender, explicar y abordar, ¿ya? Así que espero también poder encantarlo a ustedes con lo que significa poder tratar personas con demencia, ¿ya? No sé si hay más preguntas al respecto. Lo que quiero hacer a continuación, poder revisar ya la primera evaluación, entonces, de neurología. Las notas ya las subí al sistema, si no me equivoco, la semana pasada, ¿ya? Voy a presentarle la prueba con las respuestas que eran las correctas, ¿ya? Y finalizado eso, acabamos la cátedra, ¿ya? Lo que voy a hacer hoy día, poder enviarle 2 papers que les voy a pedir que traten de leerlo, ojalá para mañana, que eso es lo que vamos a hacer mañana, comentar y analizar, ¿ya? Esos papers, porque van a acercarlo a ustedes un poco más a lo que significa poder atender personas con estas características, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejar de compartir, voy a ver el chat, a ver si aparece algo. Sí, muy de acuerdo, háblale. Perfecto. Entonces, voy a sacar la imagen y compartir pantalla. A ver. Comenzar transmisión. 1. Ahora entonces. Y me voy aquí. Me voy a unidad 1. Bien, entonces, esta es la evaluación, contaba de 1, 2, a ver, 15 preguntas, ya, por lo cual significan un punto por cada pregunta, un total máximo de 15 puntos, con una exigencia de un 60%. Dice, primera pregunta, paciente con un trastorno del lenguaje secundario a un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico de 45 días de evolución, cursa con dificultades para la comprensión del lenguaje oral y frecuente neologismo, ya, que significa palabras nuevas sin sentido. Sin embargo, en evaluación inicial se aprecia con una indemnidad en la fluidez verbal ya ante el cuadro clínico anteriormente referido. Usted podría afirmar que corresponde a una fascia de Wernicke característica ya porque tiene fluidez verbal y presencia de neologismo, que es lo más característico. En la pregunta 2, accidente cerebrovascular producido por un coágulo sanguíneo u otras partículas que se forman lejos del cerebro, con frecuencia en el corazón, y que se trasladan a través del torrente sanguíneo para alojarse en arterias de cerebro más estrechas. La definición anterior hace referencia a un accidente cerebrovascular de tipo embólico, ¿cierto? Que es lo que aparece reflejado de color rojo, que viaja aquel coágulo que se produce en alguna región extracerebral o extracraneal y logra alojarse en alguna arteria de menor calibre, que significa el flujo sanguíneo para alguna región cerebral específica. Pregunta 3, trastorno de carácter o perceptivo de origen adquirido, caracterizado por una incapacidad para reconocer a través de la visión estímulos y elementos que antes de la lesión se podían identificar, además, con aparente indemnidad de la vía visual. La definición corresponde a una definición simple y característica de una agnosia, ¿ya? Dentro de la agnosia hay varios tipos, de una agnosia visual, pero que una agnosia es suficiente. Hay agnosia olfativa, gustativa, ¿ya? Pregunta 4, alteración caracterizada por dificultades que presenta un paciente para atender, representar o responder a estímulos situados en el hemisferio contralateral al lado de la lesión cerebral.
no existiendo déficit sensorial o motor que pudiera explicar tal condición. La definición anterior hace referencia a una heminegligencia, ya que significa no responder a estímulos visuales ubicados en un lado del cuerpo, ¿ya? Y que, por ejemplo, queda reflejado en el test del reloj, ¿ya? En el test de dibujar la figura humana, ¿ya? Queda reflejado, por ejemplo, a la hora de afeitarse, se afeita en un lado, queda reflejado a la hora del vestuario, lo que significa cruzar la línea media, ¿ya? Pregunta 5. Dolor producido por un estímulo directo sobre el sistema nervioso central o por lesión de la vía nerviosa periférica, resultando con alodinia, ¿cierto? Si esos son de quemante urente, pudiendo estar asociada a una patología diabética y corresponde a un dolor de tipo neuropático que tantas veces hablamos en clase. Pregunta número 6. En relación a lesiones de la vía piramidal, seleccione la afirmación incorrecta, ¿ya? La incorrecta está dada por su sintomatología motora siempre será en relación cruzada, en relación a la localización del cerebral, ¿ya? Eso es incorrecto porque va a depender si es sobre o bajo la decusación de las pirámides. Pregunta número 7, mecanismo neurobiológico, que es el resultado de la actividad neuronal que permite contracción de un grupo muscular, permitiendo a la vez a los músculos antagonistas la inhibición simultánea, ¿ya? Lo anteriormente corresponde a inervación recíproca, ya que es uno de los conceptos pilares fundamentales de la terapia de neurodesarrollo que se utiliza en pacientes adultos y niños con trastornos neuromotores. Pregunta número 8, en relación a las manifestaciones clínicas de lesiones de motoneurona inferior, es incorrecto afirmar que se caracterizan por parálisis flácida e hipertrofia muscular. Ya el concepto aquí erróneo que no corresponde está asociado a hipertrofia muscular, parálisis flácida sí, pero hipertrofia muscular no. Pregunta 9. Grado de menor compromiso de conciencia caracterizado por somnolencia, lentitud en la respuesta, disminución de la concentración, del estado de alerta y de la atención, con tendencia a la distracción. Lo anterior hace referencia a un estado de menor conciencia que corresponde a obnubilación. ¿Ya? Pregunta número 10. Grado de desarrollo muscular que depende de la constitución y del grado de entrenamiento. Se determina por la inspección y palpación de las masas musculares y lo anterior hace referencia al trofismo muscular. Ya recuerden que el tono se evalúa básicamente por la resistencia del movimiento y el trofismo muscular se evalúa mediante la palpación. En relación a los... Bueno, y esto es algo que yo expliqué cuando comenzamos el semestre, que la diferencia entre tono muscular y trofismo muscular. En relación a los síntomas de alarma de un accidente vascular, ¿cuál de los siguientes es incorrecto? ¿Ya? Aumento abrupto del tono muscular, eso es incorrecto porque generalmente el accidente vascular, el primer reporte cuando hay trastorno motor significa debilidad muscular. Pregunta número 12 que habla de reflejos. Dice, reflejos que no pueden ser provocados en personas normales, entre comillas, ¿cierto? Y su presencia indica la alteración, una alteración patológica. Lo anterior hace referencia a reflejos de tipo patológico como el de Babinski. Pregunta 13, lóbulo cerebral responsable de la conciencia, el tacto, dolor, percepción del espacio y distancia, ¿ya? Y lo anterior tiene relación con el lóbulo parietal, ¿ya? Que tiene relación con todas las funciones que acabo de referir en esa pregunta. Pregunta número 14, pacientes con alteraciones en la selección, planificación y ejecución del comportamiento apropiado, con presencia de conducta disruptiva y desinhibición social. Usted podría inferir una lesión en el lóbulo frontal, ya que es lo más típico, y aquí se les tiene que venir a la cabeza inmediatamente el señor Piñas-Cake, ¿de acuerdo? Pregunta 15 y última, miembro superior comprometido con brazo aducido, ya pronación de antebrazo y flexión sobre brazo, manos y dedos flexionados, miembro inferior extendido, ya, y pie extendido con rotación interna, de origen neurológico. Frente a la descripción anterior, usted podría inferir una lesión de tipo de las vías piramidales, porque es la postura más típica de alguien que tiene espasticidad, particularmente una hemiplegia, una hemiparesia. Dejo de compartir y
eso ha sido la revisión de la evaluación, ¿ya? Las quise compartir porque, primero, significa una oportunidad de aprendizaje, ¿ya? La modalidad de la evaluación restante va a ser similar, ¿ya? Y bueno, lo insto a continuar con lo que queda del semestre para terminar de buena forma, ¿ya? Por el nivel de preguntas que ustedes me realizan, no me cabe duda que se están generando los contenidos, ¿ya? Pero me interesa además poder seguir construyendo lo que queda del semestre para que, en definitiva, ya el próximo año ustedes puedan comenzar con las preprácticas. No tengo más que gratitud para ustedes para el día de hoy. No sé si alguien más me quiere consultar algo respecto de los casos, la evaluación. Camila, Bárbara, Yasmín, Jessica, Catalina, Carolina, Nicolás. Michelle me pregunta, ¿va a haber bloque 2? No, el bloque 2 va a estar libre, ¿ya? Entonces les pido que por favor, acabada esta clase, les envío los papers, que son 2, ¿ya? Para que los lean en ese bloque, ¿ya? Y mañana en la clase lo que vamos a hacer es solamente comentarlos, ¿ya? Y ahí sí les voy a preguntar varias cosas, ¿ya? Y probablemente veamos algunos ejercicios que se utilicen para inhibir espasticidad, algunos ejercicios para mejorar simetría, para mejorar control de tronco, para mejorar respuesta extensora, para mejorar movilidad, ¿ya? Entonces, eso va a ser para mañana, ¿ok? Pero para eso necesito que se lean los papers que les voy a enviar. Perfecto. Yasmino Lavarría me dice, ninguna duda, profe. Muchas gracias por su clase. Gracias a ustedes. Yo tampoco tengo dudas, profe. Me queda claro todo lo de la prueba y de la clase. Gracias. Perfecto. Gracias, Nicolás. Gracias, Romina, por tu opinión también. Eso, pues, les deseo buena tarde para ustedes, ¿ya? Ahora ya acabado esto, le envío los papers, que son 2, ya que están en español, para que los puedan leer y mañana hablamos un poquitito sobre la evaluación y la terapéutica de personas con estas características, ¿ya? Eso, ¿ok? Nos vemos, que esté muy bien. Chao, Fernanda Uribe. Chao.